Buenas tardes. Pasamos a la tercera ponencia dentro del panel Unidos en la Diversidad, de la teoría a la práctica, qué política cultural para Europa, que estamos organizando en el marco del curso de verano Políticas Culturales en Europa frente a los retos de la investigación. Tenemos ahora con nosotros a Steve Austen, que es miembro permanente de la Fundación Felix Meritis, es miembro del Grupo Estratégico Solve for Europe, al que ha hecho alusión la anterior ponente. Más que miembro del Grupo Estratégico, es además fundador, ideólogo de ese movimiento, de esa iniciativa en la que nosotros también como Fundación participamos todo lo activamente que podemos y, de hecho, un ejemplo es este curso que hemos organizado de manera coordinada y trabajando junto con los miembros de Solve for Europe, varios de los cuales están hoy aquí. Steve nos ha propuesto como título para su intervención Cultura, Patrimonio y Ciudadanía, nuevos retos para el posicionamiento de las instituciones de arte en Europa, en un momento, además, en el que estamos trabajando de manera intensa en la organización de un encuentro, un seminario que tiene mucho que ver, además, con la intervención anterior, el encuentro anual de Solve for Europe, que tendrá brevemente en Berlín, cuyo título será Las culturas en movimiento, si recuerdo bien el título, y que seguramente Steve hará el enlace con todo esto que debatimos dentro del grupo de Solve for Europe. Steve, bienvenido a Juste. Hemos hablado mucho sobre este tipo de debates y nos alegra mucho poderte tener aquí en este momento. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Miguel. Me atendré a un tema en el que he identificado 5 puntos, lo que en 20 minutos tendré que empacar cada punto en un máximo de 4 minutos. No es un problema, porque mis colegas que están sentados allí, la joven que está sentada en el otro lado, seguirán haciendo el seguimiento. Pero voy a tratar de sacudir un poco su cerebro, porque en realidad lo único que... Es decir, no tengo soluciones, no tengo idea de cuál sería el mejor rumbo para Europa. Simplemente he identificado algunas dicotomías, algunos supuestos exagerados, y diría yo que una forma de soñar muy positiva. Me voy a concentrar en los temas siguientes: las políticas culturales en Europa ante los desafíos de integración, participación ciudadana 2, ciudadanía activa e identidad europea. Identidad activa o ciudadanía activa sería el tercero, el siguiente era el cuarto, y después me atendré al programa. Soy sumamente cortés a menudo y me han invitado ustedes para que haga esto, así que lo voy a hacer. Mi último punto, por tanto, será ciudadanía cultural y el patrimonio, nuevos retos para el posicionamiento de las instituciones de arte en Europa. Hace unos 15 años se me llamó de Berlín para ver si podía ir allí
Yo vivo en Ámsterdam. Tenía 5 minutos para hablar en una mesa redonda donde había 40 o 50 profesionales de Berlín que trabajaban en el ámbito amplio de cultura, política y empresa. Se reunieron por el presidente anterior de la República Federal, Richard Weizsäcker. Yo me sentí privilegiado sobre cómo hacer mejor a Berlín y cómo podíamos apoyar el proceso de unificación europea. En el momento en que me invitaron, se estaba pensando en comenzar un grupo de apoyo de alcance europeo para pedir más atención y más dinero para cultura de Bruselas. Mi intervención se redujo a 5 minutos, fue muy breve. Les dije que, puesto que el Tratado de Maastricht, o desde el Tratado de Maastricht, la Comisión Europea carece de jurisdicción de cualquier tipo sobre la dirección de la política cultural en Europa, porque el Tratado de Maastricht adoptó el principio de subsidiariedad, lo que quiere decir que, como todos ustedes saben, los Estados miembros son los que rigen su cultura política sin interferencia alguna de Bruselas, ni del Parlamento Europeo, ni tampoco del Tribunal de Justicia, ni del Tribunal Europeo para Derechos Humanos. Lo que Europa o Bruselas hace y lo que les ha enseñado el representante de Bruselas es simplemente cómo dedicar una pequeña cantidad de dinero que se puede dotar de un valor adicional, y naturalmente se ha de tener en cuenta que este valor añadido está muy bien para aquellos que se aprovechan de ello, pero naturalmente no es nada en relación con el presupuesto que los Estados miembros han de seguir gastando y están dispuestos a gastar. Esta idea de que el Tratado de Maastricht, de hecho, estaba haciendo una excepción respecto a todas las normas de la Unión Europea para el mercado, decidieron en Maastricht que no hay reglamentación de Bruselas sobre el tema de la cultura. Para nosotros, para Franz y para mí, por ejemplo, nos encantó esta idea o esta decisión. Era en 1992, solo pocos años después de la caída del telón de acero, y nos daba la impresión de que realmente íbamos a aprovecharnos de la política cultural holandesa. Ahora van a invertir. ¿Por qué? Pues porque el resto de la política todos los productos, todos los servicios, todas las actividades están bajo la misma norma de los Estados miembros, que se han de distinguir mediante las prácticas culturales. Lo otro ya estaba regulado por Europa. Serán las obras de arte, etcétera. Es lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, y empezamos con nuestra asociación en 1992, con mucho apoyo, tratando de forzar al gobierno a que finalmente pagara un 1% del presupuesto nacional y que lo aplicara a la cultura. Y también los Estados miembros estaban muy contentos con esta decisión, porque pensaban
que podíamos seguir para poner en funcionamiento la cultura o instrumentalizarla de modo que fuera representativa de nuestra sociedad fantástica. Porque antes, en la Guerra Fría, este era el instrumento para impresionar a los vecinos. Vean esto, nosotros, los franceses, enviamos esta orquesta para demostrar que Francia es el mejor gestor cultural. Pero los países satélites de la Unión Soviética tenían sumas importantes que se gastaban en aras de la mercadotecnia de sus naciones, digamos. De modo que llevó tiempo, un par de años, antes de que la comunidad artística en el ámbito occidental se dio cuenta de que sus gobiernos no estaban en absoluto interesados por prolongar esta competencia. Después de la caída del telón de acero, ¿por qué iban a competir con subvenciones? Se competiría en el mercado, digamos. Esa era su naturaleza. De modo que ahí vemos y nos encontramos en la mayoría de los Estados miembros europeos y sobre todo en algunos países orientales donde se crean comunidades artísticas y para ver cuál era el papel que tenían que desempeñar. Los gobiernos ya no están interesados en la función representativa que podían tener antes. De modo que aquí había una especie de llamada de despertar. Cuando esta mañana preparaba esto, estaba con mi compañera y le preguntaba ¿cuándo fue el Tratado de Maastricht? Y lo encontró en su BlackBerry e inmediatamente dijo 1992. ¿Cómo lo sabes? Si entonces estabas acabando los estudios, entonces ¿cómo puedes saber inmediatamente esto? Y me dijo, pues porque estaba trabajando en Barcelona hasta el Tratado de Maastricht y me pagaban en dinero negro y a partir del tratado en adelante se me reconocía como una de las ciudadanas de la Unión Europea que tenían libertad de trabajo donde quisieran. Es algo que se nos olvida, la gente de la cultura, que Maastricht era más importante porque financió a la Unión Europea, formalizó la Unión Europea y formalizó el mercado libre de trabajo. Así que desde esta mañana me di cuenta de que la Unión Europea en Maastricht dio un paso importante en la política cultural al liberalizar el mercado de trabajo. El comienzo del reconocimiento de un ciudadano que podía tomar sus propias decisiones sobre dónde trabajar, dónde vivir, sin interferencia alguna en ningún grupo o en ningún comité de ningún... a partir de ese momento eran libres en virtud de la reglamentación europea, desde luego con algunas obligaciones, pero también, y esto era algo nuevo, completamente nuevo, con ciertos derechos. Esto era totalmente novedoso. Antes teníamos empleados o trabajadores de distintos países, digamos de Portugal, por ejemplo, que venían de grupos a los que seleccionaban los estados y tenían sus identidades colectivas donde el deseo individual no era importante. Pero con Maastricht
esto es algo que yo he reconocido esta mañana, que Maastricht empezó a crear una Europa de Estados miembros y de ciudadanos, y que esto entró en la legislación de los Países Bajos en el Parlamento. A partir de ese momento, la Unión Europea era una unión de Estados miembros y también de ciudadanos. De modo que el derecho de los ciudadanos tienen que tener la salvaguardia de vivir y soñar y pensar donde se quiera, teniendo un pasaporte europeo, el pasaporte de un Estado miembro de la Unión Europea. Lo que sostengo es que las políticas culturales europeas, después de lo dicho, y de hecho la Unión Europea está produciendo, sin saberlo, política europea cultural muy importante, haciendo lo que hacen, es decir, reconociendo el derecho que deriva de Maastricht, adoptando el principio de que no habrá un nivel de integración política si no hay un proceso cultural. Y proceso cultural lo que quiere decir es un proyecto cultural con y por los ciudadanos. De modo que la ciudadanía es la instancia y la definición que yo diría que la ciudadanía distingue a la Unión Europea de otros continentes. La ciudadanía, en la definición de Lisboa, de modo que todo ciudadano, uno de los 400 millones de ciudadanos de la Unión Europea, puede ir, si el gobierno nacional no respeta los derechos de ciudadanía, pueden ir a las instituciones europeas y pedir la garantía de sus derechos después del Tratado de Lisboa. De modo que la ciudadanía europea es algo adicional a la ciudadanía nacional. Esto es algo completamente nuevo. Y de hecho la Unión Europea es un proyecto innovador, enormemente positivo y muy innovador. Identidad, sí. Diría que la identidad es una cuestión personal. Estoy debatiendo mucho con escritores anglosajones o académicos, periodistas y activistas culturales anglosajones que siguen pensando que algo como la identidad colectiva existe. Está muy bien para hacer una carrera en determinados ámbitos, pero naturalmente es algo contradictorio en un cierto sentido. Si la ciudadanía es una definición de un individuo, de una persona que tiene el derecho a definir su propio destino sin obstáculos por parte de ningún poder externo de la naturaleza que sea, entonces esto no es lo mismo que formar parte de una identidad colectiva. Ya sé de mi juventud que esto era posible en el mundo católico, por ejemplo, si había un trío importante, el padrino o el padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no es algo que nos dé una identidad individual, sino más bien colectiva. Pero a partir de entonces ya se trata de una identidad individual.
Todos ustedes son ciudadanos europeos, pueden viajar y trabajar donde quieran, y una prioridad innovadora de la humanidad deriva de este concepto extraño de la Unión Europea, a saber que existe una ciudadanía individual que finalmente supera todas estas agrupaciones que no intervienen en sus empleos, en el sentido de sentirse cómodos y que cuando vemos los partidos que están en contra de la ciudadanía europea están regidos por varones. Y que no quieren que haya otros ciudadanos individuales porque pierden su prestigio basado en una combinación de sentimientos románticos, suposiciones falsas y el deseo de seguir teniendo un empleo donde uno puede controlar la situación. Pero si la Europa de los ciudadanos es algo nuevo, es precisamente que nadie puede controlar a dónde vamos. Vean la práctica del Consejo Europeo, donde uno se puede ver un modelo económico exitoso que se basa en la toma de decisiones, donde todos los Estados miembros 26 ministros, ahora que el Reino Unido está fuera, tiene el mismo peso con su voto. Puede tomar decisiones todas las semanas sobre temas importantes, prácticamente de forma unánime. ¿Dónde se puede encontrar algo así? De modo que esto me lleva a mi segundo elemento innovador de la cultura europea e interesante, y es la capacidad de llegar a procesos de adopción de decisiones donde nadie tiene el derecho de imponerse a los demás. Y creo que esto es un gran logro. Gracias. Thank you very much, Steve. Muchas gracias por esta reflexión que roza, si me permites, me atrevo a decir, lo filosófico. Sí, decía que muchas gracias por tu intervención, que si me permites, si me atrevo a decir, que roza lo filosófico, con respecto, bueno, pues a este análisis, ¿no?, que has hecho de la situación y los instrumentos que de alguna manera con los que cuenta ya la Unión Europea y tu manera de verlos, ¿no?, con los cuales pues da mucho que pensar. Ese concepto individual, ¿no?, de ciudadanía al que ya nos hemos referido en la jornada de hoy desde diferentes perspectivas y que no hace más que afirmar esa puesta en valor, esa ese reforzamiento del individuo como tal dentro de la Unión Europea, que podría ser una de las conclusiones de esta jornada. Y luego esa primera reflexión que has hecho sobre el Tratado de Maastricht, que si lo he comprendido bien, viene a decir que contamos de facto con los instrumentos necesarios para hacer valer eso que nosotros tanto deseamos y llamamos cultura europea. Si bien quizás, y corrígeme si me equivoco, no utilizamos de la manera adecuada, o todavía nos falta comprender bien los procesos y mecanismos y posibilidades que nos ofrece la Unión Europea para sacarle el máximo partido. Y a lo mejor estamos luchando por algo que si realmente supiéramos manejar, ya lo tendríamos. No sé si he llegado a comprender bien, o por lo menos es la visión que le he dado
a tu orientación. Yo, por mi parte, nada más que decir, el espacio está abierto ahora para las preguntas, el debate, en este último tramo de la jornada, que ha sido intensa, si bien apasionante. Entonces, quiero aprovechar, si alguien quiere mencionar algo a las reflexiones de Steve. Sí, por aquí. ¿Te presentas, por favor? Sí, soy Jairo Marcos, un poco desde el ámbito de la filosofía y del periodismo. ¿Cómo conjugar esa identidad europea de la que hablas, individual, con un contexto de estados-nación en los cuales cada vez hay Europas de más velocidades, estados de primera, de segunda, de tercera, y si en base a esa Europa no estamos creando también ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría? Gracias. ¿Cómo podemos combinar esta postura en un momento en el que estamos creando diferentes tipos de ciudadanías? Tenemos ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Tenemos diferentes velocidades que se están desarrollando en la Unión Europea. ¿Y cómo podemos combinar esto con la idea de la ciudadanía? Según mi concepto, no hay diferentes niveles de ciudadanía. Desde un punto de vista legal, por supuesto, es lo que estoy hablando. En la literatura anglosajona utilizan la noción de ciudadanía cultural, pero yo no creo en esto. La Unión Europea está basada en un marco legal que garantiza que todos los Estados miembros y todos los ciudadanos pueden pensar en qué es lo que puede hacer la Unión Europea por aquellos ciudadanos para tomar las decisiones que consideren según la ley, de acuerdo con las instituciones europeas, como por ejemplo el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Justicia. Eso significa que no estoy bromeando, porque si estamos dentro de ese marco legal y solo entonces seremos ciudadanos europeos desde un punto de vista legal, pero si carecemos de estatus, de este marco legal en Europa, podemos trabajar, podemos vivir dentro de la Unión Europea, pero los derechos de esa persona estarán muy limitados. Y esto es algo que debe debatirse, pero mi reflexión principal es que el concepto de ciudadanía está garantizado por una estructura legal y es algo único en el mundo y es algo muy beneficioso porque por primera vez tras la guerra todos los ciudadanos de manera individual que tenga un pasaporte de uno de los Estados miembros es ciudadano. ¿Quería intervenir? Micro de mano. Ok, lo voy a hablar, lo voy a presentar en español. Claro, el doctor Steve Austin pone el énfasis en la idea de que la Unión Europea tiene un marco legal. La Unión Europea se construye con un marco legal. Y en ese marco legal es donde se construye el concepto de ciudadano, que es un éxito, claro que es un éxito, porque a ese ciudadano, en ese marco legal, se le da los mismos derechos, obligaciones y libertades, a todos igual. El concepto de igualdad está dentro de ese marco de ciudadanía y es fundamental.
entender la ciudadanía desde la igualdad. Ahora, ese es el ideal de la Unión Europea. Otra cosa es la realidad de esa diversidad que es Europa. Entonces, ahí es donde juegan las posibilidades de adaptación, de acomodo, de experiencias positivas, porque el marco legal no puede sustituir a la realidad. El marco legal es el referente para no generar exclusión, el referente para no generar discriminación. Es el referente para todos nosotros, construir ciudadanía en ese marco legal, sí, pero luego tenemos mucha otra diversidad sociológica que difícilmente es compatible a veces con el marco legal. Yo estoy muy de acuerdo con él en que el gran aporte del siglo XX es la creación de Europa y de la ciudadanía en Europa. He will, can you say it in Well, 2 words? yeah, well, actually, what she says is that Lo que está diciendo es que está de acuerdo con su presentación con el marco legal sobre el que está construida la Unión Europea, incluso si la realidad es diferente. Tenemos que acomodar y adaptarnos, adaptar esta realidad a la realidad práctica que incluye la diversidad de Europa. Sí, lo he entendido así, pero lo cierto es que no estoy de acuerdo. Porque si la palabra diversidad me gusta, es verdad, pero los ciudadanos, las personas, son quienes han de decidir en un formato rico el color que van a aportar a esta diversidad. No es papel de la Unión Europea el decidir esto. ¿Por qué debería serlo? Ya no tenemos... Por primera vez, ustedes como ciudadanos tienen el derecho de decidir. A mí no me importa, así que háganlo. De hecho, lo apoyo también. ya cumplimos y se nos va la luz para seguir grabando. Una última cuestión. Okay. Espera que se ponga el micrófono para... Y hacemos una prueba en cabina a ver si escucha bien la traducción. Es que no le funcionaba antes el auricular. Yes, one? Oh. Okay. Yeah. I will look to your lips. Va a hacer lectura de labios. Micro, por favor, micro de mano. No, es... Agree with the professor. Congratulations. Estoy de acuerdo con el profesor. Enhorabuena. Europa nos da los derechos a todos iguales y nos da unos derechos que nosotros, como ha dicho el profesor, y yo comenté esta mañana, no sabemos a veces aprovechar suficientemente. Pero una cosa es tener la ciudadanía y los mismos derechos y otra cosa es que tengamos todos que llevar el mismo traje. No, no hay que llevar el mismo traje. Ni los estados pueden darte lo mismo en virtud de sus problemas internos, por ejemplo, o limitaciones o porque no quieren. Por ejemplo, yo creo que en España muchos ciudadanos pensarán que somos ciudadanos de segunda, pero tenemos una seguridad social mucho mejor que otros países europeos que son mucho más ricos. Y eso es porque España ha optado porque en su, diríamos, sistema social entiende que a lo mejor la gente gana menos, pero tiene mejor seguridad y atención médica. Y eso te da una base en la cual, aunque ganes menos, sabes que siempre tienes garantizada una operación, tengas a la edad que tengas. Hay muchos países que la medicación para el cáncer a partir de una edad no se la dan. Y en España se la dan. Entonces, de la misma manera que cada estado desarrolla el sistema, otra cosa, el ciudadano no va a tener el mismo nivel. Otra cosa es que confundamos la desigualdad social con Europa.
Europa no puede solucionar la desigualdad social. Hace una política de convergencia, que ha sido un eje claro de la política europea. Incluso, aunque el país renuncie y ponga barreras como Hungría, le sigue mandando los fondos estructurales. Porque tiene un nivel económico y se lo da, por un principio que está definido en el sistema. Ahora bien, la desigualdad social es un tema que tendremos que desarrollar nosotros. Y luego yo quiero insistir en un tema que me parece muy importante del profesor. La integración se hace andando. No solo puede ser legal, tiene que ser andando, practicándola. Y eso es complicado, porque a veces incluso hay más integración que otra. Por ejemplo, y perdonad que utilice un ejemplo y sea larga, yo he propuesto a 3 alcaldes y a un presidente de comunidad una campaña para formar a sirios y refugiados en temas de restauración del patrimonio para que vuelvan a Siria. Los 3 me han dicho, ahora que tenemos tanto paro, no podemos recibir más gente. No tiene la culpa Europa. Es un rechazo como consecuencia de que el alcalde no quiere tener problemas con sus ciudadanos. Ni es racista. Hace 10 años, cuando había mucho trabajo, hubiera sido más fácil. Es decir, que la vida no tenemos que llevar todos el mismo uniforme. En eso yo es lo que... Y esa decisión tiene que depender del individuo, como dice el profesor, en su propia selección. Gracias. Gracias. I'm very glad you gave Estoy encantada de que me haya dado la oportunidad de intervenir, porque esta es el reposicionamiento del sector cultural en todos los Estados miembros, y tienen razón. El problema está ahí. No puede dejarse en manos de la Comisión Europea ni tampoco en las manos del Parlamento Europeo. Es el sector civil y especialmente el sector cultural el que ha estado ausente durante demasiado tiempo para ser referente en este debate, para tomar una postura, educando a los ciudadanos en primer lugar, porque todos los institutos e instituciones culturales pueden hacerlo. Hay muchos todavía en Europa. En algunas circunstancias sí hablan a sus audiencias sobre cuál es el papel que tienen como instituto cultural, institución cultural, y cuál debería ser dentro de lo que es la ciudadanía europea. ¿Lo hacen? Pues no, lo cierto es que no. Así que debemos empezar dando estos primeros pasos. Y a continuación, si es una orquesta o una ópera o artes escénicas, a continuación es cuando se tiene uno que reunir con los grandes grupos de audiencia. Para los más jóvenes, por ejemplo, gracias a las redes sociales de emprendedores se puede hacer esto. Los diseñadores sociales. Hay grandes redes de personas motivadas, motivaciones como la mía, por ejemplo. La motivación se limita a mejorar en lugar de las situaciones más y entornos más locales. La idea ha de ser de que al hacer esto se participa en un proyecto europeo. Es decir, nos convertimos en sujetos políticos. Esta noción por ahora es inexistente y por ello deseo y espero que las instituciones establecidas culturalmente lleguen al mundo de iniciativas lleno de gente joven, de entre 18 y 20 personas, que lleguen a esa audiencia. Y esto podrá llegar y empoderar a los ciudadanos, a los más jóvenes, que influirán
la opinión pública más que a los políticos, gracias a las charlas que se tengan en el lugar de trabajo, en las familias, en la sociedad. La idea de que la Unión Europea sea una comunidad de derechos y obligaciones de los individuos, de las personas. Esto será lo que mejorará el panorama si las personas deciden ser embajadores de estos proyectos tan maravillosos y deciden hacer lo que ya se está haciendo. El sector cultural, considero yo, tiene múltiples ejemplos, como por ejemplo lo que hace Mahir en Turquía. Es una combinación de emprendeduría social y muchas veces lo llevan a cabo los artistas. Y también el aspecto del diseño social, que está floreciendo, cada vez promueve más dinero y mueve más dinero más bien. Y estos mundos diferentes culturales han de unirse y han de reposicionarse, no ya como representantes de los países, sino sobre todo por los propios ciudadanos, que no pueden marchitarse. Muchas gracias. Tu intervención, tus respuestas, y nos vamos con ese concepto de apostar por la ciudadanía y, por supuesto, por la sociedad civil que acompañe a esa ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos ya la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra participación. Espero que os haya dado mucho que pensar y que podáis seguir las discusiones, el debate de lo que hemos hablado hoy durante la cena. Y nos volvemos a ver mañana. El autobús os recoge a las 8:30. A las 8:30, si mañana empezamos a las 9. Muchas gracias.